Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claro Oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al episodio número 13 de su podcast Claro Oscuro. Mi nombre es Fernando Pedrosa y estoy con mi compañero Rafael Cano. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, Fer. Aquí nuevamente en una edición más y disfrutando de un clima muy agradable, no sé qué te parezca a ti. Y un saludo a todo el auditorio. Ok, Rafa. A ver, cuéntanos de qué vamos a hablar ahora. Muy bien, Fer. Ahora pues vamos a platicar a todo nuestro auditorio sobre las sectas o las sociedades secretas que existen, algunas todavía que existen, y pues que sería elegimos de una gran cantidad de sociedades que hay, al menos las más sonadas o más importantes. Bueno, no tanto importantes, sino Ajá, un poco las más conocidas y de las que hay pues las más comerciales. ciertos, exactamente, la más comercial y que hay ciertos enigmas, dudas y que las hemos escuchado tanto en la historia como en novelas, pero no novelas de televisión, sino novela literaria. Y aparte que pues son de las más antiguas, y pues bueno, vamos a comentar sobre de ellas y aparte pues yo creo que nos vamos a llevar una que otra sorpresa por las relaciones que hay entre ellas o cosas que pues ignoramos y aparte el pues cómo sería el comentar sobre los ciertos mitos o ciertas ideas que se tiene sobre de ellas, ¿no? Pero pues igual, ¿qué te parece si ya le arrancamos aquí con esto para aprovechar el tiempo y pues comenzar Ok, con el primer tema? ¿Qué te parece? ok, Rafa. ¿Con cuál primero vas a comenzar? A ver, dime, Muy tú bien. empiézate tú. ¿Te parece si comenzamos a hablar sobre los masones? Ok, ok, perfecto. Dime, a ver, ¿qué sabes de los masones, Rafa? ¿Qué nos platicas? ¿Qué investigaste? Muy bien. Entonces, sí, mira, vamos a comentarles primero sobre lo que en sí con la masonería, que se relacionaban con temas de albañilería. Yo creo que hemos escuchado todo sobre los masones y, y nos podemos imaginar que pues hacen rituales y que son completamente ocultas, discretas y de todo el poder que eh, se sabe que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es una secta o una sociedad donde intervienen muchos políticos, personas de la farándula. Elitista. Es una sociedad secreta Exacto, elitista. exacto. Entonces, pues esta primer sociedad o secta es muy antigua. Se relacionaba con los temas de la albañilería y la cantera, ¿sí? Estas personas, estos trabajadores Ajá. de la obra, por decirlo de esta manera, se cree que su origen es desde la época medieval, donde estos artesanos, pues prácticamente eran artesanos porque las construcciones y todo lo que realizaban, pues todavía prevalecen algunas de esas construcciones y son una belleza, ¿no? Que son las iglesias góticas, de estilo Ujú. gótico, medieval, etcétera, y que pues dentro de su arquitectura vemos muchos detalles y pues son unas obras de arte enormes, ¿no? Y este grupo que inició Ajá. como albañiles, se dividían en tres clases, que son los aprendices, los oficiales y los maestros, ¿sí? Eran los tres rangos que manejaban en ese entonces. Estas personas eran muy hábiles y se cree que guardaban para sí mismos las técnicas de construcción que utilizaban
para las edificaciones, como les mencionaba, era de tipo gótica en la Edad Media y sin conservar para poder conservar su monopolio. Esto quiere decir que los secretos que comenzaron a guardar o lo que comenzaba a darle ese toque de misterio a esta sociedad es de que manejaba todo de manera discreta y muy reservada, ¿no? Solamente de los que participaban o Ajá. tenían el derecho de pertenecer a este grupo, a esta sociedad, vaya. Entonces, los primeros secretos fueron esos, el cómo elaboraban o cómo trabajaban ellos la piedra, la cantera y vaya, todos los secretos de la construcción. ¿Por qué? Esto les permitía a ellos manejar un cierto monopolio, ¿sí? Porque en esa época, en la Edad Media, no tenían la libertad tanto de movilidad como de circular por cualquier parte del territorio con la libertad que ellos gozaban. Como ellos eran los constructores de las grandes catedrales o de los grandes edificios, pues eso les permitía a ellos poderse mover con toda la libertad del mundo, este, por, por todos lados, ¿no? Por todo el territorio donde ellos se encontraban. Entonces, eso era lo que les permitía darse ese lujo, tener ese poder de conservar y de mantener ¿cómo le llamamos? Ese misterio y esos secretos que no se los pasaban también a cualquiera, ¿verdad? Entonces, cabe mencionarles que eh, francmasón tiene su significado, es franc, quiere decir libre, es lo que le refería hace un momento, y masón, que significa albañil. Entonces, francmasón quería decir albañiles libres, ¿no? Que tenían esa libertad de poderse mover como por donde quiera sin ni siquiera ser cuestionados. Digamos, menciona como que el ser albañil o tener ese privilegio o ese oficio también es como en la actualidad, ¿no? Eres de gobierno y puedes charolear y tienes la libertad de moverte por donde tú quieras, sin cuestionar a nadie, pero. Los masones llaman a Dios el gran constructor o el Ajá, arquitecto. Entonces ellos son parte, ellos son albañiles de ese gran exacto, arquitecto. Ellos están creando cosas para ese arquitecto. La, aunque sea una sociedad secreta, pero pues ya no claro, tan secreta, de la Edad Media, ellos atribuyen que que los primeros masones que hubo te llevan hasta Irán, que fue el que construyó el templo de Salomón. exacto, Este Irán, él no quería compartir el conocimiento, solo lo hacía con ciertas personas y utilizaba él saludos de manos. ajá, Ellos utilizaban saludos de manos secretos para que no se dieran cuenta de muchas cosas que hacían ellos para construir los templos. Entonces, los demás albañiles se vieron pues molestos porque ellos no sabían lo que se estaban diciendo ajá, entre ellos y Irán terminó por ser asesinado por los mismos albañiles, por sus trabajadores. Entonces, otra cosa de los masones, cuando estás haciendo tu primera comunión, te dicen que vas a ser libre de hechicería y de masonería. O sea, te habla la iglesia de que la masonería es mala, sabiendo de que los principales obispos que hay en la religión y sacerdotes que tienen así mucho es, peso son masones. exacto. Pero a pesar de eso, cuando en el bautismo te dicen eso, que renuncias a hechicerías y masonerías, o no sé para la iglesia que sea una Claro, masonería. y bien, ujú. Y pues bueno, casi... Yo Dime. creo que aquí es donde también se comienza a generar una cierta confusión, ¿no, Fer? O no sé cómo lo veas tú, de que, bueno, para empezar Ajá. la masonería, hasta la fecha ellos se declaran que no son una religión, no son un movimiento religioso, aunque se le fue relacionado, pues en muchas ocasiones, ¿no? Y desde tiempos
muy antiguos, se creía o se tenía esa creencia de que ellos pertenecían, que como su nombre lo dice, o bueno, como se les califica como una secta, que ya tiene que ver con algo religioso, ¿no? Con un culto, pero es completamente ajeno a eso. Sí, Así es. No, es que hubo muchas, se habló mucho de ellos de que hacían brujerías o que hacían ritos claro, satánicos porque la gente no percibía, la gente al ver que personas entraban en la noche con capucha a exacto. cierto lugar y a lo mejor cantaban o hacían símbolos con las manos, ya hacían, eso están invocando al diablo. Entonces lo que hizo uno de los masones, porque sí, antes eran medio, ¿cómo te puedo explicar? Iban nomás como quien dice a, pues a Sí, pasar el rato. Entonces, para borrar un poco lo malo, lo mal visto que eran por la sociedad, lo que hicieron fue volverse un grupo así es. filantrópico, perdón. Y eso ayudó a levantar a que más personas los conocieran y que ya no fueran vistos como personas Exacto, satánicas o señalados de una cosas así. manera equivocada, ¿no? Mire que Ah, a partir también de todo esto, la masonería está en dos tipos de corrientes, ¿sí? Actualmente pues existen dos. Se conocía la más antigua, que era una sola, que era de, si no me equivoco, la que se dio en Inglaterra, eran ingleses, donde se dio en los inicios la masonería. Entonces, ellos, los integrantes eran solamente hombres, ¿sí? Sus reuniones, que ya eran ajá. después conocidas como logias, sus reuniones eran exclusivamente de hombres. Y hasta a la fecha esa corriente que no permite el ingreso de mujeres. De hecho, la segunda No, sí, sí permite el ingreso de mujeres, pero las separan de los hombres. pero es que son dos, mira, la primer corriente, que es la que sigue las costumbres o lo que sigue todo lo tradicional, que se sigue el ejemplo de la masonería inglesa, y la liberal, que es la segunda corriente, que es la de los franceses. La de los franceses es la que sí admite mujeres, ¿sí? Entonces estamos hablando digo, Ujú, de dos corrientes. La tradicional, digamos, o la más antigua, y ujú. la moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la que digo, sí permite ya el ingreso de mujeres dentro de sus congregaciones. Perdón, ya, el término es regular, ¿sí? La regular es la Ok, tradicional y la liberal son la que sí admite mujeres, porque ya son con ideas un poco más, más actuales, ¿sí? Digamos, más modernas. ajá. Sí, ellos se interesan mucho en lo que es en el desarrollo y la evolución del espíritu, ¿sí? Y sus mejores personas por medio de la simbología y las logias, ¿sí? Dentro de ellos manejan perdón, la masonería maneja mucho la simbología, ¿sí? Entonces, inclusive dentro de sus ceremonias o de sus reuniones la manejan mucho, mucho. Ellos si mal no recuerdo, sus símbolos principales son el compás y la escuadra, ¿sí? Ujú. Que Y son los cuadros. exactamente el símbolo Y de la la G. signología, exactamente, la G, que al parecer puede tener tres significados diferentes, ¿sí? Que puede Ajá. significar Dios, ay, ¿qué otros dos son? God de Dios. Ajá. Entonces tiene tres posibles significados. Gran maestre también. Gran maestro, Puede exacto. ser gran maestre, puede ser God, o sea, Dios. Ajá. Pero pues solo ellos saben. Sí, sí, exactamente. Sí, hay, Oye, Rafa, dime. y a ver, háblame de masones famosos. El que me quedó a mí muy grabado y bueno, desde que yo conocí un poquito de la existencia de los masones y que me puse a investigar, este Isaac Newton, científico que fue de los Ok. primeros en tener que era masón. En la actualidad hay mucho, se rumora, se sabe
de que muchos personajes o personalidades de la política, expresidentes inclusive de aquí de México, se sabía Ujú. que pertenecían a la masonería, personas del medio artístico, también empresarios tienen que ver también dentro de las de esta sociedad, personalidades del Ujú. deporte, o sea, prácticamente donde quiera hay muchas personas que pertenecen a este tipo de sectas, ¿no? Pero sí, el Ajá. que Pero por ejemplo, tenemos uno que es mexicano, de los más famosos, que es Benito Juárez. exacto, Benito Juárez también se consideraba se sabía que era Benito masón, Juárez y Maximiliano, ajá, Benito Juárez y Maximiliano, ambos eran masones. Y ellos escribían cartas con simbología. Ya sabrás qué tantas chingaderas se decían se entre decía ellos con su exactamente, simbología. sí, Pero ese es un masón famoso. Además, y en Estados Unidos, todos los que firmaron el acta de la independencia eran en masones, ¿no? 1776, Ajá, todos eran masones. Por eso era una logia, la logia de ahí de Estados Unidos, con George Washington, Benjamin Franklin, Adams. Bueno, todos eran masones. Que dentro de la misma logia, en bueno, sus reuniones, empezaron a ver el problema que tenían con la con Inglaterra, y como ellos tenían el poder, fue como iniciaron la revolución allá. Bueno, y pues así ya, bueno, y bueno, yo creo que esto ya sea todo el tema sobre los masones, ya hablamos de su fundación, de los principales masones que hubo, y ahora me gustaría comentarles acerca de otra organización muy importante, una sociedad secreta, que al parecer es la que domina el mundo, según algunas personas. Y pues esos son los Illuminatis. ¿Y tú qué opinas, Rafa? sí, digo, en lo personal sí, como que hasta el mismo nombre lo hace un poco misterioso, ¿no? O sea, te hace pensar muchas cosas y a la vez no te hace pensar nada, pero sí, yo creo que sí va a ser una información muy, muy Y interesante. más toda la fama que se le ha dado por las películas de Dan Brown y de otros libros que se han escrito sobre esta sociedad secreta y las cosas Ajá. que hace. Pero Sí, y bueno, más, sí, sí, dime. sí, si quieres, inicia y ahorita vamos comentando con la marcha. Ok. Pero pues no, la verdad, lo que se sabe realmente de esta sociedad secreta, esta fue creada en 1776, el 1 de mayo. ¿Te suena la fecha 1 de mayo? Es el Día del Trabajo. O sea, el Día del Trabajo de 1776, el profesor, el profesor se llamaba, este señor se llama Adam Weishaupt. Weishaupt. Bueno, le vamos a decir nomás Adam, para no complicarnos con el apellido. Ok, este era un profesor de una universidad jesuita. Y me imagino que al estar tan pegado a los jesuitas, como que sí le daba un poco de coraje su forma de ser, ¿no? Porque él decidió formar a los Illuminatis, que se llamaban los Iluminados de Baviera, para crear un nuevo orden, unas nuevas reglas donde no se iba a tomar en cuenta a la religión. Iba a ser algo más científico. O sea, en sí, lo que proclamaba los Iluminados de Baviera, era el principio de la Revolución Francesa, que es la igualdad, la fraternidad. ¿Y cuál es el otro? No me acuerdo cuál es el otro de la Revolución Francesa. Entonces, en su primera reunión nomás fueron él y 4 alumnos. Y utilizaron su símbolo, es el búho de Atenas. Es un búho que, por ejemplo, si ustedes ven en el dólar, hay un búho. En el billete de $1 hay muchos símbolos masones y Illuminatis. Pero está como el ojo de Dios, que es la pirámide, y está el búho de los Illuminatis. Entonces, este Adam empezó a crear la sociedad esta secreta y empezó a crecer bastante. Después vino todo esto pues fue ahí en Alemania. Después un rico se unió a ellos, Adolf von Heix, algo así. Se unió a ellos y
empezó a meter mucha simbología masón a los iluminados. Y de igual forma, muchos se empezaron a meter dentro de sociedades masonas para intentar cambiar o buscar más, ¿qué se podrá decir? Más súbditos de esta sociedad secreta. Hasta que... A ver, quiere decir que entraban a los masones para saber, a ver si lo entendí bien, como para conocer el manejo de la sociedad o para, digamos, No, se piratearse ciertas infiltraban para cosas. agarrar adeptos. Sí, se infiltraban. O sea, Perfecto. ellos ya tenían los Muy bien, conocimientos los adeptos masones nada más. porque Adolf von Heises, como se llama, él era masón. Entonces, Ajá, vio muchas cosas que le gustaron de los Illuminatis, no, de los de la Illuminatis, masonería. y lo metió dentro de la masonería. Muy bien, muy bien. Pero como todo, pues los dos líderes fueron él y el profesor Adam. Por lo que empezó a haber problemas y más porque empezaron la gente otra vez a hablar. Así como en la historia de los masones empezaron igual a hablar Ajá, de que eran satánicos o que iban a derrocar al gobierno. Pero pues ya pasó como hasta duraron como 15 años. ajá. De 1776 a 1785 duró esta. Cuando iban un monje era parte de los Illuminatis. Entonces, cuando iba ese monje, llevaba unos documentos Illuminatis, pero le cayó un rayo. Murió, y la policía encontró documentos y cartas que se mandaban los Illuminatis y lo vieron como un intento de tumbar, de derrocar al gobierno. En sí las bases Illuminatis es esa, derrocar es lo que no entiendo. Dicen que los Illuminatis, según las novelas, son personas que quieren quitar al rey, quieren destruir el gobierno, quieren hacer como un tipo comunismo. O sea, que todo sea de todos. Ajá. Pero ahí se contrapone a las historias de los Illuminatis porque según eso los Illuminatis son millonarios que controlan el mundo, ¿no? Sí, sería como que tener doble, Sí, por eso. pues, O sea, doble función y repetida, o sea, por eso no digo, tendría sentido. hay mucha ficción sobre los Illuminatis. Sobre, por los libros que se exacto. han hecho de ficción. Pero si en realidad los Illuminatis si tuvieran tanto poder, pues fueran comunistas. Derrocar que fuera un solo gobierno, que todo fuera para todos y que no Para hubiera iglesias, mantener. o sea, no fueran ricos. Se supone que ellos distribuyeran sus riquezas, ¿no? Entonces, Ajá. Sí, Por eso digo, ser. hay muchas historias que no encajan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se dice mucho que los Illuminatis iniciaron la Revolución Francesa porque las metas de la Revolución Francesa son las mismas de los Illuminatis. Una persona ahí en Bavaria, Maximilian von Montgejas, algo así, él había sido Illuminati, pero era Illuminati secreto, pero era parte del gobierno. Entonces fíjate cómo él, siendo Illuminati, tuvo que mandar anuncios de que cualquier orden que hubiera de Illuminati fuera disuelta. Imagínate qué raro está, ¿no? Qué raro está. Y esas son cosas que están dentro de la historia, que son ciertas. Es que sería como pues, prácticamente echarse la soga al cuello uno mismo. Ajá. Se contradice, ¿no? Sí, pero era su chamba, como quien dice. Y pues bueno. Claro. Esto es lo Oye, Fer, ¿tú crees? Ande. Ajá. ¿Tú crees bueno, sí, crees que esas confusiones que se han generado con todas las sectas, porque pues casualmente con las sectas de las que vamos a comentar hoy, está eso como, digamos, como un punto principal, ¿no? Generar la confusión. ¿Crees que eso sea como un tipo de estrategia o sea hecho a propósito para que la misma gente vaya, no sé, con esas dudas, esa confusión? ¿Será parte de lo que ocultan? Pues yo lo que digo es que... ¿O sí será que realmente están mal interpretadas? No, yo lo que te digo, como te dije otra vez, que el hombre crea sus demonios y después se asusta. Exacto. El hombre ha creado todos los mitos
sobre los Illuminatis. Y de hecho todo lo que se conoce de los Illuminatis no es tanta la historia de Adam Weishaupt, sino que es la historia que te han contado las novelas. Que te han Claro, contado que son gente millonaria, que hace sacrificios humanos, que quieren hacer un nuevo orden y gobernar al mundo. Y pues ya no sabes si son, porque te hablan lo mismo hacen los masones, que lo mismo que hacen esa sociedad. O ajá, hay otra sociedad, por ejemplo, Calavera y Hueso, de la Universidad de Yale, sí, que también se habla muchas cosas de esa sociedad secreta, que quieren tener cierto control, pero pues ya sabemos que sean lo que sean, ya sabemos que una pequeña cantidad de personas son los que tienen el control de todo el mundo, y no exactamente, sabemos si son Illuminatis o no son, pero como te digo, la gente inventa. claro. Inclusive se supo, ¿no? De cuando fueron, no me acuerdo si fueron las pasadas o las antepasadas elecciones de a presidente en Estados Unidos, se tocaba mucho sobre los candidatos, cómo participaban en ciertas sectas o logias dentro de las mismas universidades, ¿no? Sí, sí, pues por ejemplo, los Bush, fíjate, los Bush Exacto, son de Calavera y Hueso, porque estuvieron en Yale. ajá, Y Calavera y Hueso, pues, de ahí se puede decir que todos los que salen de Yale ya llevan un futuro ya hecho. Ya saben que van a ser presidentes o van a tener puestos importantes, ¿no? buenos en el gobierno. Así es, así es. Entonces, me imagino que hay que haber la misma lucha de que uno es Calavera y Hueso y el otro a lo mejor es masón, ¿no? Exactamente. Entonces, o imagínate, puede haber dos enfrentándose, dos masonas, así como pasó con Benito Juárez y Maximiliano, puede haber dos masones enfrentándose, siendo que son hermanos de logia, pero sus intereses son Son diferentes. diferentes, exactamente. Sí, porque a lo mejor por acá ya los divide un partido, otras ideas, X, pero pues prácticamente la otra, la esencia es la misma. Ujú. Entonces, Sí, lo que me deja a mí sobre los Illuminatis es ajá, su concepción de un mundo libre, todos que sean igual, y la fraternidad casi casi como lo que dice la canción de John Lennon de Imagina, ¿no? O sea, ajá, esa es un un- mundo bonito, todo donde chido, todos ¿no? son, Todo en orden y donde todos son armonía. iguales, todo chido. Exactamente, entonces, pues desde ahí sabemos que los Illuminatis que conocemos no son esos. Exactamente como Otra lo cosa es que, por pinta, ¿no? ejemplo, sí, Sí, pues Dan Brown en todas sus novelas, los Illuminati son los malos, sí, se puede decir. sí. Y otra cosa es que la palabra Illuminati, si tú la inviertes, dice Illuminati, es un anagrama. Ah, perfecto, perfecto, sí, sí, muy entendido. Si pones Illuminati y la pones de cabeza, la giras 180 grados a la izquierda y va a decir Illuminati. Lo mismo. Va a decir lo mismo, exactamente. No, muy, Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los masones, me gustaría que continuáramos a lo que yo estuve viendo y más porque es el episodio 13 y es un número cabalístico y este es el día en el que les dieron en la torre a los templarios. ajá, qué Hablamos, ¿qué te parece si continuamos con los templarios? con los templarios, muy bien. Fíjate que ahí yo me he sorprendido de varias cosas que de la relación que a fin de cuentas tienen todas estas Ajá, sociedades, porque a fin de cuentas hay una relación. O sea, se topan, chocan, no sé, pero de alguna manera se relacionan y sí, tienen su que ver, ¿sí? Entonces, como que todas a fin de cuentas sí, van de la mano, ¿sí? O sea, no existen nada más ajá. por de maneras independientes, sino que realmente van de la mano. Digamos, como ahorita que vamos a comentar de los templarios, bueno, horas, como todos sabemos, ¿no? Como sabemos a la historia, pensamos que se enfocaba nada más en el tema del Santo Grial, pero pues no, sus, su, como su formación Su o historia su fundación o fueron con formación. otros fines, sí, claro, Ajá. con relación a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, pero pues lo del Santo Grial, digamos que fue de parte de lo último. Ellos surgieron Y como, es parte de la leyenda. perdón, Sí o no, síguele, síguele. perdón. Ellos surgieron como un grupo de caballeros que velaban por la seguridad de los peregrinos,
de la gente que iba a Jerusalén Ujú. para visitar el Santo Sepulcro, ¿sí? Entonces, pues ya con el tiempo se convirtió en una de las órdenes más poderosas de todo el mundo, incluso es la principal potencia económica de Europa. En su momento se convirtió en Sí, eso, ¿no? La principal potencia. Ellos surgieron en sí, el año 1095 y cuidaban, como te comentaba, a los peregrinos que iban a Tierra Santa, ¿no? A visitar, vamos, a los ajá, peregrinos, ahora serían los turistas, para ver sí, el recorrido de nuestro Señor. Y se entendía que ellos muchos venían de la nobleza, ¿sí? Pero hicieron votos de pobreza para poder participar dentro de la misma orden, ¿no? Entonces ellos que después vivían. se les olvidó. Exactamente, sí, porque ellos se entiende que ellos vivían de las limosnas, perdón, de la caridad de la gente y de las ayudas que los peregrinos también les daban. Pero resulta que Ajá, esa ayuda, y como hasta ahora sabemos, los limosneros ganan muy bien, pero muy bien, sí. entonces ahí comenzaron a enriquecerse, ¿sí? Ellos se comenzaron a expandir rápidamente por toda Europa y comenzaron a crear mucha riqueza en base a eso, a las limosnas, perdón, Sí, a la caridad y a las se vías. hicieron banqueros. Exactamente, sí, exacto, se Sí, se hicieron volvieron banqueros. comerciantes, perdón, prestamistas, comenzaron con la usura, esos güeyes, Sí, fíjate, ya hacían préstamos de dinero, inventaron los bancos y los cheques, ¿sí? ajá. Y tenían, Sí, ajá, porque ellos tenían el libre tráfico. Entonces imagínate exacto, que tú en Inglaterra querías llevar dinero a Jerusalén. Entonces tú te ibas y no llevabas el dinero porque los rateros, había muchos bandidos, te lo robaban. exacto. Pero llegando a Israel, los templarios tenían ese dinero para entregártelo. O sea, era como una tarjeta de crédito o algo de crédito que como manejabas para tú no traer dinero hasta que llegas a Israel, los templarios te daban el dinero. Entonces, por eso se cobraban una comisión. Al Exacto. principio ellos protegían a las caravanas y les pagaban. Porque en la Ujú. historia dice que ellos se asentaron en el templo de Salomón. El gobernador de ahí en la primera cruzada, cuando conquistaron Jerusalén, Sí, no me acuerdo el nombre del gobernador de ahí, él mandó a los templarios ahí al templo de Salomón. Por eso se les conoce como los templarios, porque vivían en el templo de Salomón. Entonces dentro del ellos templo, exacto. empezaron a escarbar y encontraron muchas cosas. Se dice que el dinero que ellos tenían era un pago que les dio la iglesia por no difundir cosas que encontraron ahí abajo, como el Evangelio de María Magdalena, donde dice que era Ajá, esposa de Jesús, escritos gnósticos, muchas cosas, y que con eso la iglesia les dio dinero para que no hablaran. Pero la verdad es que ellos ganaban muchísimo dinero cuidando a las personas que iban a Jerusalén. exactamente. Y además no entraban ya en guerra. Ellos seguían apostados en el templo de Salomón, pero no entraban en guerra como otros cruzados. Por lo tanto, el dinero que les cayera era limpiecito. Exacto. Inclusive ellos tenían su propia moneda y Ajá. acuñada en plata, ¿verdad? Sí, creo que era en plata que tenían su propia moneda. Imagínate Sí, sigue hablando, Rafa. el poder que tenían, Sigue hablando. ajá, imagínate el poder que ellos tenían para tener eso, ¿no? Su propia moneda, sí, su propio valor. Entonces, se sabe también que ellos tuvieron uno de los tesoros más grandes conocidos, ¿no? En la historia, hablando no solamente de oro, joyas, arte, etcétera, 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 tenían algunos de los artículos más preciados y de mucho más valor, que como tú acabas de Ajá. mencionar, fueron también adquiridos o tienen que ver con la iglesia, ¿no? Porque sabemos que también la iglesia tiene un poder enorme, 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 y no se diga en cuestión a valores, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que comentas que ellos hacían también la protección del dinero, que estamos hablando desde la existencia, que habrán inventado ellos el,
el traslado de valores, lo que es ahora los camiones blindados, ¿no? Ajá, Nada más que así hay en es. caballos Sí, y blindados iban ellos así por es. las armaduras, Sí, pero ya era un trabajo, una actividad que ya viene de años, y que no es algo actual, ¿sí? Sino que pues ya ellos ajá. manejaban y fueron precursores en pues de varias cosas, ¿sí? Como pudimos ver, Sí. sí, Y ajá, ¿sabes qué? Como tú dices, encontraron muchas cosas que pues son místicas y son fantasía. Se habla que encontraron el Arca de la Alianza, se habla que encontraron el Santo Grial, exacto. pero lo que sí ellos encontraron fue el de este de Turín, el El velo manto de de Turín, Turín, el manto de Turín, eso sí lo encontraron ellos. sí, porque estuvieron bajo su custodia también bastante tiempo, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasó ya que terminaron las cruzadas? Bueno, no terminaron las cruzadas, más bien ya que ellos se fueron de ahí. Tenían tanto dinero que le prestaban a los gobiernos del mundo, al Vaticano les prestaban dinero. O sea, todo el mundo, todos los imperios le debían a los, a los templarios. Sí. De hecho, Y el rey de Francia, Felipe el Hermoso, Felipe el Hermoso, así, bueno, sí, pues así le decían, ¿verdad? Entonces, tenía una sí, deuda bastante grande con ellos, con la orden. O sea, su deuda era ajá, tan sí, grande, que él consideró que era más rápido, más viable el eliminar a todos los templarios para sí, poder sí, pues liquidar esa deuda, ¿sí? claro, Sí. sí, De sí. hecho, Entre él y entre él y el Papa y el Papa ajá, se pusieron de acuerdo para hacer los herejes, exactamente, y precisamente él un jueves 12, mandó que se cerraran todos los negocios y que no hubiera nadie en la calle haciendo un plan para matarlos a todos los templarios, así es. que fue el día 13, fue el viernes 13, por eso quedó en el folclore, quedó el viernes 13 como algo negativo, porque fue la matanza La bueno, matanza pues de, sí. los capturaron y de ahí los mataron. Sí, y de hecho él comenzó la persecución de los templarios, los torturaron y posteriormente los Ajá. quemaban, o sea, prácticamente Los quemaron, sí, sí, es que eran sí, brujos, fueron quemados eran brujos, eran en la hoguera. hechiceros, sí, Entonces, también para sí, que vean que, y confiscaron sus bienes. ajá, exacto, sí, tenía que ser, como todo buen gobierno tenía que agandallarse lo que los otros tenían, ¿sí? Y la iglesia pues no Ajá, se diga. Entonces, en ese entonces ajá, sabemos, pues, no es por tirarle a la iglesia, pero sabemos que en esas épocas la iglesia estaba muy involucrada siempre, con la política y siempre, viceversa. siempre, Exacto, exacto. Claro no, que, siempre, no nomás en esa época. exactamente. Aunque ahora se maneja, ¿no? De que la iglesia no puede intervenir con cuestiones políticas y viceversa, pero pues a lo mejor ante los ojos de la gente tratan de evitarlo, pero sabemos que sí tienen sus que veres, ¿no? Pero pues bueno, es, Sí, es algo que sí, viene arrastrándose por muchos tiempos y es parte de la historia. Entonces, hoy, sí, dime, ah, ¿algo más quieres agregar de los templarios? sí, fíjate que algo interesante, cuando ahorita que tocamos lo del Santo Grial, que comentabas que lo sacaron, supuestamente los templarios tomaron el Santo Grial y lo depositaron en una flota de 13 barcos que tenían, claro, tenían varias para comercio, Ah, sí, sí, entonces ey, supuestamente lo escondieron en una flota de 13 barcos que lo llevaron o lo escoltaron fuera de tierras europeas. Ellos se fueron guiando, por el Mediterráneo, exactamente, se iban guiando por las estrellas como era la forma, claro, en cuestiones la marítimas, costumbre, ajá, se guiaban por las constelaciones y llegaron a un punto donde las estrellas eran completamente desconocidas para ellos y resulta que prácticamente ellos estaban entrando al hemisferio sur, o sea, ya se habían ajá, alejado completamente de Europa, ¿no? Entonces, ujú. supuestamente el barco donde llevaban el Santo Grial encalla en dos posibles puntos, uno que es la costa de Sudáfrica y la Patagonia. Entonces se cree que Ajá. en uno de esos No, pues lugares, sí se desviaron. exactamente, que supuestamente uno de esos lugares puede estar escondido el Santo Grial. Entonces, un dato muy importante que sí quiero mencionarlo, que bueno,
resulta que todo esto pasó, los templarios estuvieron 200 años antes que Colón en América, ¿sí? Ujú, Entonces, ellos llegaron ujú. primero aquí, porque hay que saber que esos güeyes, como la humedad, se repartieron por todo el mundo. Entonces, ahí están, se sabe que ellos estuvieron en América 200 años antes de Colón, inclusive que Colón tenía conocimiento de que los templarios ya habían recorrido estos lugares, pero pues bueno, ya la historia nos la pinta de que venían para No, ellos incluso buscar. hay símbolos, en las pirámides hay símbolos de cruces. Exactamente. ¿Y sabes qué? En las pirámides de allá de Cancún, de allá de Yucatán, hay, en Chichen Itza, hay Ajá, cruces. que es Como, Palenque. bueno, yo creo que fueron los rosacruces porque sí, son cruces como con rosas. Bueno. Sí, te escucho. Ah, este, perdón, se interrumpió un Sí, poquito tú la sigue comunicación. grabando, Rafa. Muy bien, me dices que en las pirámides Hey. se encontró simbología. ¿Y sabes qué es otro punto importante? Que tanto que lo vimos en la primaria y yo no me di cuenta, hasta ahora, las, las tres carabelas en las que venía Cristóbal Colón, en las velas viene estampada la cruz templaria, ¿sí? Entonces, Ujú. desde ahí se sabe que, bueno, se entiende qué relación hubo de Cristóbal Colón que tiene que ver con los templarios, ¿sí? A pesar de que, pues bueno, hubo 200 años que antes de él que llegaron a tierras de acá americanas, ¿no? Pero pues bueno, ahí les pasamos el dato, Ajá. entonces para que Para que chequen eso. Sí, investiguen. sí, vean sus cartitas de la primaria, que la carabela tiene la cruz templaria en sus velas. Y Las velas, exacto, sí. Las velas templarias. sí, Oye, Rafa, exacto. otra cosa que quiero aclarar de los templarios. De los Los que templarios, se pues mi salvaron parte ya, se fueron hacia. pues, son, yo creo que dimos un poquito de la información más importante y resumida porque sabemos que es demasiada, pero a lo mejor algo detalles importantes para que también nuestro auditorio pueda ver y tener material para de donde puedan buscar, investigar un poquito más si les interesa. Otra cosa que me faltó decir: los templarios, después de que fueron atacados, se escaparon unos y unos se fueron hacia Escocia y otros se fueron para Portugal. Los que Ajá, se fueron para Escocia fundaron la sociedad de las logias, la logia masón, se dice. Porque la ajá, logia masón, aunque tuvo gran influencia, gran fuerza en Inglaterra, todos esos vienen de Escocia. Toda la ajá, masonería viene de Escocia. Entonces se dice que de ellos vino de ellos se creó la masonería. ajá. Fueron los pioneros. Bueno, pues sí, es que Ajá, es pues los que iniciaron. lo que comentábamos al principio, ¿no? Que a fin de cuentas todos están ligados, todo tiene un que ver. O sea, no es algo Uh-huh. que haya surgido de la noche a la mañana, sino que ya vienen actuando posiblemente en consecuencia unas de otras, ¿no? Ajá, Sí, así es. A ver, Rafa, ¿terminamos con esto? O dime. fíjate que para terminar, un poquito también sobre los Rosacruces, que es también una de las sociedades muy sonadas y conocidas. Fíjate algo un poquito sorprendente. Dicen que dentro según los mitos que se cuentan de los Rosacruces, esta sociedad ya existía en el antiguo Egipto, cuando unos Ajá, sacerdotes disidentes de la Atlántida trajeron sí, las enseñanzas sagradas para crear e ilustrar a esta sociedad Rosacruz, que supuestamente eso entonces enseñaban lo que era la alquimia, la magia, el esoterismo, etcétera, etcétera. Pero cabe mencionar que la magia y todos estos temas en la antigüedad no es lo que es ahora, ¿no? De que ahorita dices magia o algo, te imaginas Harry Potter, y trucos, magia, brujería y todo esto, sino que el tipo de magia, la alquimia y todo eso eran ciencias, o que te llevaban a un cierto conocimiento, una evolución tanto espiritual como de conciencia, ¿no? O sea, para que no, aclarar el punto, para que no crean que es cuestión nada más de
de brujería o cosa oscura, ¿sí? De igual manera, como sucede con las demás sociedades, como pueden ver, también la confusión y la mala información y la ignorancia ha provocado que estas sociedades hayan sido perseguidas y de igual manera pues satanizadas, ¿no? Entonces, sí hay que informarnos un poquito más, hay que no confiar nada más de lo que nos digan y investigar un poquito de ellos porque se puede aprender demasiado y quitar un poquito ese estigma de, de miedo o de ideas equivocadas que tenemos sobre de ellas, ¿no? Entonces, ellos, para terminar, los Rosacruces son personas dedicadas. Muy bien, entonces, como te comentaba Fer, los Rosacruces son personas dedicadas al conocimiento y al misterio de la existencia y el desarrollo de la espiritualidad y el desarrollo del ser. Se consideran también una escuela filosófica donde escuchan a su maestro interior, así le llaman, ¿no? Yo entiendo que será, bueno, el yo interior, ¿no? Ver dentro de uno mismo para evolucionar en esa conciencia. Entonces, pues prácticamente un movimiento esotérico que significa procedente de los misterios y nada que ver con la magia negra, ¿eh? O sea, como te comentaba al principio, de que trajeron las enseñanzas de la alquimia, la magia y el esoterismo, no quiere decir que todo haya sido magia negra o cosas oscuras, ¿no? Sino que estos temas en la antigüedad, pues eran cuestiones de evolución, enseñanza y desarrollo del ser. No son una religión tampoco, no son una religión, sino que ven simplemente el crecimiento, la evolución de sí mismos. La cruz el Rosacruz representa la cruz representa el cuerpo humano, no representa nada religioso. Es la forma del cuerpo con brazos extendidos y la rosa que se encuentra en el centro de la cruz representa el alma y su evolución. ¿Sí? El alma que evoluciona. Entonces, como podemos ver, pues, nada que ver con cuestiones religiosas, nada que ver con lo que a veces nos imaginamos o nos dejamos llevar por el nombre. Sí, ¿Cómo ves? sí, y mira, no sé, ahorita no sé si hablaste, porque se cortó un poco la comunicación, sobre el Ajá. fundador de la Rosa Cruz, ¿sí hablaste de él? Adelante, adelante. Sí, ese no lo comenté. Ok, bueno, tenemos que el fundador de la Rosa Cruz fue una persona que él era parte de una secta que se llamaban los cátaros. Los cátaros eran Exacto. unos gnósticos que emigraron de acá del oriente, del lado pues de Mesopotamia, Siria, Egipto, emigraron, yo creo que había sido cuando fue lo de la persecución de los gnósticos, Ajá. a residir ahí entre Francia y Alemania. Eh, Debido a que se contraponían las creencias de los cátaros a la de la iglesia, porque los cátaros, al ser un movimiento gnóstico, creían en evolucionar a través de ellos mismos, en no seguir a un cura o a un obispo, Exacto, a un creían en tercero. la pobreza y, y entonces pues no le convenía a la iglesia, no le convenía ni al gobierno le convenía ese tipo de sectas. De movimientos, ¿no? Ajá. Así que nos mandaron matar a todos los cátaros y no me acuerdo bien el nombre. Christian Rosencruz, ¿sí? Algo así. A ese Rosacruz en español. Ajá. Esta persona, creo que fue él, no estoy seguro. Esta persona vio cuando mataban a sus padres, cuando los ejecutaban. Así que lo que hizo fue huir. Huyó y lo encontró un monje y lo protegió. Y este monje iba para Oriente. Entonces, él creció en el Oriente, donde venía el pueblo y al estar ahí Ajá. en el Oriente, en Persia, en todos esos lugares, él aprendió mucho misticismo aprendió, muchas cosas esotéricas. Y ahí es donde Ajá. funda
La la sociedad. sociedad. Fíjate que el, yo digo, el mundo está tan pinche grande y enorme que en qué momento todo eso se une. O Ujú, sea, y no es algo que, como comentábamos, no es de ahorita o de un tiempo o corto algo, o sea, son ya de cientos de años. ¿Sí? ujú, Y que prevalecen y que hasta la fecha nos encontramos, que ahorita, bueno, ya están un poco más accesibles al público en general, porque inclusive ya podemos encontrar en algunas ciudades los templos, por decirlo de alguna manera, o los edificios donde se realizan sus reuniones, sus logias o pues sí, vaya, sus congregaciones, ya hasta con un anuncio, ¿no? De que aquí este es Ah, sí, sí, masonería o X, bla, bla, sí, ya abierta, más sí. abierta a Ya a la son gente. ya son edificios que ya están al público. Ya no son sociedades Exactamente, secretas, ya son sociedades reservadas, se les llama. exacto. Y ya no son tan, bueno, no tan exclusivas como antes, pero que sí ya están a lo mejor al alcance de que otra persona puede ingresar. Claro, tiene, como toda sociedad o secta, tienen que pasar una iniciación, ¿no? Y un proceso de aceptación. Ujú, Entonces también no cualquiera entra así a la primera, pero sí hay como que un poco más de oportunidad a poder ser invitado y a conocer. ujú, sí, sí. Y por ejemplo también otra cosa, otra de las leyendas sobre la Rosacruz. Incluso se habla de la Rosacruz, se dice que la rosa es también todo eso viene desde el tiempo de que, según algunas historias, fábulas o leyendas de que Jesús y Magdalena llegaron a Francia, según Ajá, algunos escritores. Pero también desde ahí se dice que el arroz y la cruz es la unión de María de Jesús con Magdalena, Magdalena. exactamente. Que ahí ahorita pasamos al priorato de Sion, que es otra, otra secta o sociedad secreta, que pues no tiene tanto, porque este ya es más un poco más fantástica, porque no es como la Templario que sí existió, como la Masonería que existe, o como la Rosa Cruz, que hay presidentes que han sido miembros de la Rosa Cruz, del Exacto. Priorato de Sion, pues ya sabemos más del Priorato de Sion por historias que por historias que nos cuentan ahorita, vaya, los escritores de ahorita, a realmente la historia de la antigüedad. Ajá, Entonces, exacto. algo más, Rafa, de la Rosacruz que quieras, antes de empezar con el siguiente tema? Sería, no, ya terminaría yo con eso también, Fer. Y Ujú. pues igual bastante interesante los puntos que se tomaron. Ok, entonces ahorita quiero continuar con el de con el Priorato de Sion, Pero pero, muy buenísimo. pero antes quiero Son, hablar sobre algo una muy importante, hablando de templarios, es sobre la ajá. secta ay, ¿cómo se llaman? De los Nizaríes o los Assassin. Si has visto ¿Misarias? Nizaries o Assassin, si has visto o jugado el juego de Assassin's Creed. Assassin's Creed, sí, Ah, cómo ok, no. ok. Toda esa, Sí, toda la historia del Assassin's Creed viene desde el tiempo de las cruzadas, exacto. de una secta que se llamaban así, los Nizaríes o los Hashashin. Hashashin significaba los que comían, los que fumaban de hachís. Entonces, Ajá. no, en sí no era lo que significa ahorita asesino, eran pues que siempre estaban bien arriba. Sí, sí, viene en su rollo. Para aquellos que no, que pensaban que era nada más un pinche juego de video, no, pónganse a estudiar, gente, Ah, pónganse a estudiar. Síguele, Fer, pero nada más quería acentuar, sí, castrar a la gente con eso. sí, o sea, para que sepan que sí existió esta secta, que fueron gente instruida, así tipo como los ninjas, pero de la versión árabe. O sea, Exacto. fueron instruidos en el arte de asesinar y fueron usados en las cruzadas para acabar con los reyes enemigos. Por ejemplo, eh, si por ejemplo el sultán quería atacar Jerusalén, pero había otro sultán del otro lado que no lo dejaba por intereses que tenía, pues que contrataban a a los Hassasin, para, Ajá. para que matara a ese sultán. Entonces, Sí, pues, asesinos a sueldo. eran asesinos
a sueldo. Y me dio de sí, por eso es que quise incluir esta pequeña historia dentro de este podcast, porque es algo, es parte de la cultura. Sí, claro, Pero claro. ya de aquí seguimos al priorato de Sion. ¿Sabes algo del priorato de Sion, Rafa? Eh, pues mira, prefiero no comentar para no zurrarla, Ajá. porque desgraciadamente lo que prevalece es, como comentabas, de lo que se cuenta, ¿no? Lo de las novelas, a lo mejor a veces la fantasía o la información no verídica es la que a veces predomina, y pues sabemos que hay algo más importante y algo, una base fuerte sobre estas sociedades, que no quiero manchar más el nombre de Su- estas. Es que yo soy todo oídos y me pongo sufic- en tus manos, tú échale. suficiente con lo que dice Dan Brown es suficiente para hablar del priorato de Sion, ¿verdad? Ok. Bueno, este Échale. priorato, según ellos, según la historia, fue, fue fundada por Godofredo, uno de los cruzados, de los primeros cruzados que fueron a rescatar Jerusalén. Ajá. Y tuvo priorato, un prior, es alguien que tiene cierto nivel en en la iglesia. Ah, No en la perfecto. iglesia, perdón, en cualquier cosa. Un prior es como un mayor. Entonces el Ajá. priorato es como una patrulla o un escuadrón que estaba en el Monte Sión. Entonces, Godofredo creó, ahí ya que llegó a Jerusalén, apostó una gente ahí en en el Monte Sión y ahí formó el priorato de Sión. Eso es lo que se sabe de historia. O sea, y bueno, es una historia Ajá. también puede ser inventada porque según el, el rey Godofredo desciende del linaje sagrado de Jesús y María Magdalena. Órale. Entonces, eso es lo que se sabe de la antigüedad. La verdad es que ¿cómo se llama? Un francés que se apellida Plantar, fue el Ajá. que desarrolló toda la historia y que él fue el que creó todo. Él fue el iniciador, se puede decir, del Priorato de Sion. Hay muchas leyendas, hay gente que dice que son parte del Priorato de Sion, pero no sabemos la verdad, no se sabe en realidad qué es. Lo que sabemos es Ajá. que todo empezó en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, en 1900, antes de 1920 o veintitantos, había un sacerdote llamado Sunier. ¿Sí te suena el nombre de Sunier? Ajá. Sunier era el abuelo, en el libro del Código da Vinci, Sunier era el abuelo de la chica esta, no me acuerdo cómo se llama, pero ese era su apellido, Sunier, al que asesinan al principio. Entonces, Mm. este sacerdote se llama Sunier, estuvo escarbando en en la iglesia. Ay, ¿cómo se llama esta iglesia? Bueno, ahorita se los digo. Ajá. Estuvo escarbando y encontró una puerta secreta. Entonces, esa puerta secreta encontró pues dice que encontró santorial, se dice que encontró cosas, pero lo más importante es que encontró libros que hablaban sobre la historia de María Magdalena y del linaje sagrado de que ¿Con Jesús? de Jesús. Entonces se dice que el, el Vaticano le dio mucho dinero para que mantuviera todo en secreto. Y se dice que en esa iglesia o en sus alrededores está María Magdalena o Jesús. Incluso se cree que él llegó que con ellos, que está ahí enterrado. Pero no se puede descubrir esto porque se acabaría la santidad. Claro. Si se encontrara, incluso hay una película que se llama El Cuerpo. No sé, no tiene nada que ver con esto, pero se habla de que encuentran un cuerpo que aparentemente era de Jesús. Sí, 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 exacto. Y al haber un cuerpo se le quita la santidad. Ajá. Entonces, este plantar empezó a ver, permíteme, se llama Ren Le Chateau, se llama donde está el templo, donde está la iglesia, donde estaba el cura este Sunier. Entonces se dice que los documentos estos, ahí venía toda la descendencia de Jesús hasta no me acuerdo qué año, y te dice Ajá. que, por ejemplo, que los grandes genios que ha habido eran parte
del Priorato de Sion. Entonces, pues, pero como te digo, son historias policíacas, que te hablan te hablan sobre un tema en especial, pero lo hacen en el estilo policíaco como para que se vea así, pues como el código de Da Vinci. Exacto, el código da Vinci. Ajá. Y por ejemplo, pues las contradicciones por las que yo no creo, y que te dice que Leonardo da Vinci fue uno de los grandes maestres del Priorato de Sion, es que Leonardo da Vinci era un genio, pero era un flojo. O sea, no le gustaba hacer las cosas a Leonardo da Vinci, no era concentrado, no se enfocaba. Entonces, Ajá. una persona así como ella, como él, no puede dirigir una organización como el Priorato de Sion. Tan grande y tan importante, ¿no? Porque a él era flojo, o sea, él casi para terminar sus obras lo tenían que Andarlo arreando al güey. amenazar de muerte. A él lo tenían que amenazar de muerte porque no Ajá. terminaba las cosas. O sea, se entretenía con otras cosas. Ese es el problema. Ajá. Leonardo da Vinci, por ejemplo, un abad le dijo, un sacerdote, un obispo, le dijo que pintara una capilla y no lo hacía. O sea, empezaba y de pronto se le ocurría, voy a inventar el helicóptero. Y se quitaba de ahí y se iba a hacer otra cosa. Entonces, Ajá. no era una persona concentrada, no era una persona así con Entonces, líder. O sea, no. Era holgazán, se puede decir. Era, procrastinaba demasiado. era un genio, pero una persona que no terminaba las cosas. Entonces, Ajá. él no pudo haber sido gran maestre del Priorato de Sion, porque una persona así no puede ser gran maestre. Te, te, Sí, claro. y te habla de otros que tú dices, bueno, hay cuenta que agarras a las mejores personas, a los grandes genios de toda la historia, Ajá. y dices que todos son parte de un linaje o que son grandes maestres, porque son unos genios y porque hicieron pinturas, pinturas con cierto significado, pero la verdad es que cuando te pones a ver una pintura, solo el que la hizo sabe lo que significa. Sí, exacto. Lo demás ya es interpretación de cada quien. Cada quien puede interpretar. Si, por ejemplo, hay una pintura. ¿Cómo se llama este pintor? No recuerdo, pero son dos pastores. Dos pastores que están. Se llama Nicolaus Pausini. Ahí inició todo porque son dos pastores que están como en una piedra y están señalando letras. Están señalando letras y se dice que donde está señalando es la tumba la tumba de María Magdalena o de Jesús. Ajá. Y en varias de Leonardo da Vinci hay personas apuntando hacia arriba o apuntando hacia un lado con el dedo. Y todos esos son simbolismos que no sé por qué, solo el pintor sabe. O por ejemplo también antes se habla de que cuando se habla de la Inquisición, la única forma de demostrar a alguien, dar un mensaje a alguien era a través de las pinturas. Ajá. Porque haces una pintura y quienes eran miembros, estamos hablando de estas cosas, eso que estoy hablando ahorita, son de sectas todavía más secretas, de cosas todavía más secretas todavía, que no están a la luz del mundo. Ajá. Pues no estoy hablando que sean sociedades secretas esotéricas o así, son personas que se escondían del gobierno y de la iglesia. Entonces, Sí. si entre ellos había un pintor, ese pintor exponían su obra y las personas que conocían a ese pintor buscaban esos simbolismos en la pintura Ajá. para ponerse de acuerdo. O sea, decir, por ejemplo, veían tal cosa y decían, eso significa que nos vamos a juntar hoy a las 11 de la noche, por ejemplo, en tal lado. Era era un idioma que se manejaba antes, cuando no podías decir nada, cuando por cualquier cosa Ajá. te creían asesino, no, perdón, no asesino, te creían brujo o te creían que estabas conspirando contra el gobierno. Entonces, toda la simbología que hay en pinturas, o el pintor lo inventó nomás por el churro que se fumó, o para dar un mensaje a ciertas personas. Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando se ve que Leonardo da Vinci pinta la última cena, que te ponen a la persona que está a un lado de ella abrazándolo, muy amoroso. Dices, bueno, Ajá. ¿qué Jesús era gay? Piensas. Dices, no, es que era Juan, era el más querido. Dices, pero te quedas viendo y dices, oye, pero
Juan no era mujer y esa persona que está a un lado pegada a Jesús es una Parece mujer. mujer. Es una Ajá. mujer. Pero así los pintaba, o sea, Leonardo da Vinci buscaba rostros. Él andaba por la calle y decía, ah, mira, este se parece a Juan porque está muy bonito y parece mujercita. Exactamente, buscaba sus musas, ¿no? Sí, incluso, algo gracioso, él no encontraba a Judas. Él buscaba un rostro tipo Judas y andaba por la calle y no lo encontraba. Como te digo, se dio la pereza, dejó de hacer y había un sacerdote, un cura que lo estaba chingue, 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 que lo iba a ir a acusar, que lo iba a acusar con el obispo, que le iba a decir al papa. ¿Y qué crees que hizo Leonardo da Vinci? Dijo, ah, ya sé que tú vas a ser Judas, le dijo. Y le pintó la Pinche cara de, castroso. y le pintó la cara de él en Judas. Ajá, Y, por ejemplo, no son cosas esotéricas, son cosas de hombre. O sea, ajá, exacto. él pintó eso así porque así se le pareció Juan, o a lo mejor él por decir que no sé, era María Magdalena, no sé por qué, pero hay muchas, o sea, de todas las sociedades secretas que hay, esta es la menos creíble, se puede decir. Sí, pero y a la vez la más sensacionalista, ¿no? O sea Y es la más que conocida. exactamente, porque, bueno, yo pienso que, pues la base de todo, ¿no? El tema tan interesante que es el Jesús y su descendencia, ¿no? Su que ver con Magdalena, o sea, ese misterio que Jesús hasta la fecha sigue provocando, ¿no? Y Ujú. pues aparte el morbo y a eso agrégale las pinches novelas y la fantasía que le meten, ¿no? Pues la gente se, se aloca completamente con todo eso, ¿no? Sí, incluso Y que, ajá, el Priorato de Sion también dicen que son los creadores de los templarios. También te dicen que ellos fueron los creadores de los templarios. O sea, ellos estuvieron en todos lados, para terminar ajá. pronto. Sí, sí, donde quiera, pues estuvieron hasta acá en América, como mencionamos hace ratito, Ajá. que ellos donde quiera andaban, estaban como la pinche humedad, donde quiera había templarios. Pero, Ok, Rafa. ¿Algo más? A ver, algo que quieras agregar sobre alguna de las sociedades que hemos hablado o algo más que quieras decir. pues no, todo muy interesante, Fer, hasta ahorita te comentaba, creo que tocamos puntos pues importantes Ujú. que sí nos dan en el poco tiempo que tenemos para poder transmitir esta información. Es como, pienso que es algo clara y a lo mejor exacta, los puntos principales para pues que nuestra audiencia pueda tener esa pequeña curiosidad todavía, ¿no? No matarles Ujú. por completo la curiosidad para que también puedan investigar y tener una idea de por dónde va el rumbo de todo esto. Y que Ajá. vean, pues más que nada, que pues, las cosas no han sido como nos las han platicado en su totalidad, sino que, pues a fin de cuentas, son personas como todos nosotros, pero pues que tienen ese toque misterioso, místico, hasta que por algo o de alguna manera hasta ahora las han mantenido así, ¿no? Con ese toque de misterio Así y es. de poder, todo lo que encierran estas sociedades. Sí, y yo digo, es muy bueno leer. A mí me encantó el libro del Código Da Vinci. La película, la verdad, no me gustó, pero el libro se me hizo tan Ah, bueno. no, no, claro. Espero no Pero, equivocarme, pero no hay película que supere libros, a menos de que alguien opine lo contrario, pues háganoslo saber en nuestras redes sociales. la película de Baldor, de aritmética. ¿La de qué? Ah, no, sí, 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 A ver, claro, a, es a otra ver, es cosa. así que quien lo lea que diga que está mejor que no La salga luego que película, con que está mejor la película, ¿no? sí, 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 claro. Sí, Oye, me retracto de lo que dije, sí, tienes razón. no, pero te digo, Sí, es bueno leer. Hay libros que salieron en los 70s, a principios de los 80s más bien, que se habla sobre el Priorato de Sion, que es donde inició toda la historia. Se llama el enigma sagrado, se llama, para que lo ajá, lean. O sea, no tiene nada de malo leer. Es como cuando estás viendo History Channel y están hablando de ovnis o cosas que tú no le crees tanto, pero te entretiene. Te entretiene. ajá. Entonces, este es un buen libro. Y el Código Da Vinci también. Sí, al menos
se van a entretener demasiado. Sí, mira, La mente va a estar... está el Enigma Sagrado y Ajá. está la Santa Sangre y el Santo Grial. Todos son del mismo escritor, de Ben Michael. Bueno, son tres escritores. Ajá. Son tres escritores los que hicieron los libros. Ben Michael, Richard Lincoln Henry y fueron del 82, el 82 y el último en el 2006, que es el legado mesiático. El legado mesiático. Mesiático, ajá, dice, hubo más de un Cristo, ok. hubo más de un Cristo. Y esto nos lleva a lo que estábamos hablando la otra vez, ¿te acuerdas que me estabas platicando sobre los libros del caballo de Troya? Que vienen Ajá. muchas historias de ese estilo. Sí, qué bárbaro. No, pues hay que buscarlos y empezarlos a leer porque pinta interesante. Simplemente el puro título. Uh-huh. El puro título ya te hace así como que a moverte ahí la espinita para ponerte a buscar. Ajá. Sí, muy bien. Ok, Rafa, entonces pues... Excelente y qué buena recomendación, Fer. Me late eso de poderle recomendar al auditorio el material donde puedan buscar informarse más y que pues que se nutran un poquito más, ¿no? de toda esa información. Así es, Rafa. Pues por mi parte es todo, Rafa. No sé tú. Perfecto, ¿no? Todo bien, Fer. También de mi parte es todo. Como siempre es un placer, un gusto el poder compartir con todos ustedes este conocimiento, esta información, y estén pendientes para los próximos programas. No se les olvide darnos un like, seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos todavía sus opiniones para ver qué les parece, qué podemos mejorar, cambiar o qué temas les interesan, y con todo gusto podemos tocarlos aquí. Recuerden que como siempre este espacio es para ustedes y es de ustedes. Ok, Rafa. Perfecto. Ya con esa despedida que hiciste ya no me queda nada a mí decir más que adiós, ¿eh? Con eso ya fue todo. Perfecto, Fer. Nos estamos viendo. Un gusto. Buen día. Hasta luego, que esté bien. Bye.